Hola amigos, para este 2017 que está comenzando recién, vamos a estar transmitiendo nuestros programas, aprendiendo de la palabra desde diversos escenarios donde nos encontremos y según sean las posibilidades, ¿cierto? Para nuestro primer programa de este año 2017 estaremos desde un paisaje desértico en las cercanías de la ciudad del norte de Chile llamada Calama. Así de que bienvenidos y acompáñenos. ¿Por qué existe la Biblia? ¿Por qué aún perdura? ¿Y por qué es uno de los libros más antiguos del cual tiene conocimiento el ser humano? Son interesantes lecciones las que podemos aprender. Esta semana estudiaremos el Espíritu y la Palabra. Quédate con nosotros para seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. La lectura bíblica base para el estudio de esta semana la encontramos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Allí la Escritura dice lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. La Escritura cumple un papel muy importante, pero también lo cumple el Espíritu Santo, y es el papel de revelarnos y también de inspirarnos. Pero el Espíritu Santo no solamente estuvo obrando desde tiempos antiguos y no solamente obró para ese tiempo antiguo, también el Espíritu Santo sigue obrando en nuestros días, en los días en los cuales nosotros vivimos. En la actualidad, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue llamando a las personas al arrepentimiento, sigue enseñándonos. Este verso nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios mediante la persona del Espíritu Santo, Dios mismo. ¿De qué manera se encarga Dios que el ser humano pueda conocer su voluntad, la cual es santa y perfecta? Principalmente hay dos formas en que Dios obra para esto, y en ellas está inmersa la obra del Espíritu Santo. Estas dos formas son la revelación y la inspiración. La revelación es la forma mediante la cual Dios comunica su verdad fiel a las personas, al ser humano. El ser humano de por sí tiene una limitación, y es que nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestra inteligencia es muy limitada. Nunca será igual para compararla con la de Dios. Por lo tanto, Dios necesita comunicarse con su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Mediante la revelación. Hay una historia bíblica en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 2 nos recuerda que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero ese sueño no fue conocido por nadie más que por él, y el problema inmediato fue que Nabucodonosor olvida lo que sueña en la noche, y como era el rey de Babilonia poderoso, entonces quiere que las personas sabias le digan qué soñó. Ante esto, nadie de esa capital o del imperio puede decirle lo que sueña. Ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos, nadie, hasta que un siervo de Dios fiel llamado Daniel aparece en la historia, y él hace algo interesante. Lo que hace es orar a Dios, donde pide la revelación, pide conocer lo que el rey soñó para podérselo decir, y Dios maravillosamente contesta ese pedido de oración y trae el mismo sueño de Nabucodonosor a Daniel. Ese sueño es conocido por Daniel y luego Daniel lo revela. Por lo tanto, Dios es el único que revela lo oculto para el ser humano. Ese concepto de revelación también puede ser comparado a lo que ocurre cuando alguien corre un velo o una cortina. Por lo tanto, en el acto de correr este velo o esta cortina, inmediatamente se revela algo ante nuestros ojos y para nuestro conocimiento. Es así que Dios ha revelado su palabra para el hombre. La ha revelado mediante la obra del Espíritu Santo a seres humanos, a profetas que han escrito lo que está en la palabra del Señor. Por lo tanto, la revelación bíblica ha llegado por voluntad divina, nunca por voluntad del ser humano. La inspiración, por otro lado, es la influencia que ejerce Dios por medio del Espíritu Santo en los seres humanos al momento de transmitir su mensaje para nosotros. Esto nos lleva a conocer
de primera fuente, según la Biblia, que la inspiración que motiva al ser humano a escribir la palabra del Señor ha sido únicamente dada por Dios. Y finalmente lo que se ha escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, ha llegado a escribirse por inspiración divina, es decir, no vino por la voluntad del ser humano. Para ello nos permitimos compartir lo que dice segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Confirma lo que hemos estado estudiando. Ninguna profecía viene por la voluntad del ser humano. No viene porque el ser humano se ideó eso, sino que la profecía verdadera y el contacto que hace Dios con el ser humano viene por voluntad únicamente divina. Es esto lo que nos debe dar confianza en la palabra del Señor y en los profetas que aparecen enviados por Dios, de que ellos hicieron una obra inspirados en lo que Dios les reveló, y ese es el concepto de inspiración. Entonces, inspiración es la influencia que ejerce el Espíritu Santo sobre el instrumento humano a la hora de escribir y de revelar el mensaje que Dios da a sus siervos, a su pueblo, a las personas, al ser humano, que Dios da a ti y a mí diariamente. La palabra de Dios está llena de veracidad, es decir, la palabra de Dios es verdad. Para eso nos apoyamos en algunos textos de la Escritura. El Salmo 119, el verso 160, registra que toda la palabra de Dios es verdad. Allí dice: toda tu palabra es verdad, tus justas leyes son eternas. Describiendo la palabra de Dios en su totalidad, y nos dice que toda su palabra es verdad. Por otro lado, San Juan, capítulo 17, versículo 17, la palabra de Jesús nos dijo allí: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Para el Señor Jesús está claro que la palabra de Dios es verdad. Para ti y para mí debería estar claro de la misma manera. La palabra de Dios es verdad. Vivimos en un tiempo en el cual la verdad para millones de personas es relativa, es muy subjetiva. Para muchas personas la verdad es lo que ellos creen. Para otras personas la verdad es lo que la filosofía les enseña o lo que pensadores antiguos han razonado respecto de lo que para ellos ha sido verdad. Pero para un hijo de Dios como tú o como yo, la verdad debería ser, porque así lo enseña Dios y así lo enseña Jesús, debería ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es llena toda ella de veracidad. Y además de que es verdad, también es eficaz para muchas obras que quiere hacer Dios en el corazón del ser humano. No en vano se describe la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como una espada de doble filo. Una espada de doble filo que es capaz de penetrar hasta lo profundo del corazón humano, de los pensamientos, del razonamiento del ser humano, de tal forma que quebranta, que transforma, que limpia, que restaura. Y por eso la palabra de Dios creemos que es la verdad, por la descripción que la misma Biblia hace de ella, donde Dios la reveló, inspirada por Él mismo bajo la obra del Espíritu Santo. Así es de que la palabra está llena de veracidad y es la verdad lo que hay en la Santa Biblia. La palabra de Dios en primer libro de Corintios capítulo 2 verso 13 y verso 14, lo que también hablamos no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este verso es muy interesante. Nos enseña, por una parte, que como seres humanos estamos limitados en nuestro entendimiento. Es un entendimiento limitado en el sentido de que nuestra inteligencia nunca va a llegar a ser igual como la de Dios, en toda su plenitud. Por lo tanto, el apóstol aconseja y dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y es allí donde surge la figura del Espíritu Santo como un maestro que nos enseña, como un docente, como un profesor que viene a enseñarnos. Y recordamos que una de las funciones principales del Espíritu Santo, por las cuales Jesús dijo que nos convenía que Él se quedara y que Él viniera a la tierra, es porque Él nos enseñaría acerca de toda la verdad. Por lo tanto, es importante que a la hora de estudiar la palabra de Dios, usted y yo podamos orar, podamos pedir la dirección de Dios
y que el Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento para comprender lo que Él inspiró, por lo tanto lo correcto que debe ser entendido de la palabra de Dios. Hay muchas personas que entienden la palabra de Dios a su antojo y la acomodan según su propia filosofía, su forma de pensar. Esa es una de las razones por las cuales existen miles y miles, innumerables iglesias, denominaciones de líneas católicas, cristianas, pero la verdad es que la inspiración es una sola y el Espíritu Santo es uno solo, y Él desea que conozcamos la verdad tal cual Él la inspiró y la revela para cada uno de nosotros. Las Escrituras, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre van en armonía. Nunca el Espíritu Santo contradice lo que enseña la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos esta lección bíblica, esta lección que nos revela Dios en su palabra, y es precisamente esto, que no hay enseñanzas que se contradigan en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que reveló la Escritura es el mismo que la inspiró y es el mismo que nos enseña como docente, como profesor, a entenderla. Por eso nunca se contradicen. Vamos a verlo mediante unas citas relacionadas con el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece o vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna. Es decir, las Escrituras nos muestran el camino para la vida eterna. Esto es una maravillosa verdad, y Jesús habla ahí mismo en este verso de que las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Es decir, que las Escrituras testifican acerca de Él, de su obra y de lo que Él hizo por nosotros, de lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Bien, esto lo enseña el Espíritu Santo y lo enseña la Escritura, nunca se contradicen. Es interesante que en la época de Jesús existieron personas que fueron contemporáneos con Jesús, que le conocieron y que le vieron físicamente a Él, pero nunca creyeron en Jesús como creyeron en profetas del Antiguo Testamento. Un caso de estos es el mencionado por el mismo Señor Jesús respecto de cómo los judíos y las personas de esa época creían más en Moisés y no creían en Él ni en su obra. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 46 y 47. Porque si vosotros le creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Es interesante, Jesús está enseñando que lo que está en la Biblia desde el Antiguo Testamento ya es inspirado por Dios. Moisés escribió acerca de Jesús y luego Jesús viene y le dice a las personas de su época: miren, ustedes si en verdad creyeran en lo que escribió Moisés, deberían creer en mí, dice Jesús, porque Moisés escribió acerca de mí. Y es interesantísimo esto, porque nos muestra cómo la Escritura es una unidad inspirada por Dios, revelada por Dios, para enseñarnos, para nuestro crecimiento espiritual y para que nosotros avancemos en el camino de la fe. Por tanto, mi querido amigo y amiga, debemos creer en la Biblia en su totalidad, debemos escudriñarla, debemos estudiarla, ir a fondo, no quedarnos con lo que nos dicen las personas, sino leerla, escudriñarla y estudiarla por nosotros mismos, pero no olvidando que siempre debe hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual en oración pedimos que nos ayude a comprender lo que Él ha revelado, lo que Él ha inspirado, porque el mismo que reveló e inspiró la Biblia es el mismo que nos puede enseñar para que tú y yo podamos comprender de manera correcta la Escritura. De esta manera es que podemos llegar a la conclusión de nuestra lección semanal. Debemos pensar entonces en todas y cada una de las verdades que tú y yo conocemos y que provienen de la palabra del Señor. Esas verdades de la palabra del Señor que si no fuera por el registro bíblico no conoceríamos. ¿Ha pensado usted alguna vez qué cosas conoce usted de la Biblia y que si no fuera por el sagrado libro estaríamos en la ignorancia? Pues bien, permítame poner algunos ejemplos. La creación. Como creyentes de la palabra de Dios, creemos que el origen de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, en la naturaleza, nosotros mismos, viene de la mano creadora de Dios Todopoderoso. Y eso lo registra la Escritura. En 6 días creó Dios el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Pero el 7º día reposó, lo bendijo y lo santificó. Así es de que esta es una enseñanza bíblica
y que nosotros así lo consideramos como fiel y verdadera. Sin embargo, muchas personas creen otras teorías y en base a esas teorías han llegado a creer incluso en la evolución. Pero nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, consideramos que aquí está la verdadera fuente del origen de la raza humana y de este planeta. Por lo tanto, eso ya nos hace considerarnos especiales, porque no estamos aquí producto del azar o la suerte, sino producto de que Dios ha hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. También la Biblia nos enseña otras verdades que son muy importantes. Por ejemplo, la verdad acerca de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, resucitó y llevó una vida perfecta para que esa justicia de Él sea sobre nosotros. Y eso nos abre la senda de la salvación, el camino para ir a vivir con Dios por la eternidad. Lo enseña la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasaría si no creyéramos en su palabra? Entonces estaríamos en ignorancia respecto de estas maravillosas verdades. Por lo tanto, este estudio nos ha llevado a considerar la importancia que tiene la palabra y el Espíritu Santo para ayudarnos a comprenderla y a vivirla en la vida diaria. Las enseñanzas bíblicas son muy importantes para que nosotros, como creyentes y como seguidores de Dios, de Cristo, podamos caminar en la fe hacia una esperanza y hacia una vida nueva y eterna para siempre con Dios. Así hemos llegado al final de esta semana, de este repaso, queridos amigos, y queremos invitarles para que continuemos la siguiente semana estudiando lo que hace el Espíritu Santo tras bambalinas. Que Dios te bendiga en el lugar donde vives, donde estás, que bendiga a tu familia y que prospere todo cuanto hagas en este año 2017.